Mira el bizcocho que te traigo hoy, este bizcocho básico que lo mismo te sirve para ponerlo bien húmedo, rellenar o lo que tú quieras, está hecho sin horno en esta ollita, pero vamos, lo puedes hacer también en una sartén sin ningún problema y te explico cómo hacerlo muy rápido. Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco y vengo con un bizcocho de esos que a todo el mundo gustan y lo mejor de todo, lo voy a hacer sin el horno, muy fácil y riquísimo. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arranquemos con la receta. Mira, lo primero voy a usar un cuenco y voy a poner 2 huevos tamaño L, los que pesan sin cáscara entre 63 y 67 gramos, ya sabes. A los 2 huevos estos les voy a añadir 6 cucharadas de azúcar. Aquí puedes jugar un poquito. Azúcar común, serían 90 gramos. Si quieres, podrías bajarle a 5 cucharadas. Eso ya lo voy a dejar a tu gusto, pero para que te quede un bizcocho bien aireado, bien rico, te recomiendo que sigas las cantidades que yo te dejo. Y ahora varilla. Si lo haces con máquina, con varilla eléctrica, puedes dejarlo que espume un poquito más que lo voy a dejar yo. Pero si lo haces a mano, no te compliques mucho la vida. Le vamos a dar aquí una buena varillada, como estoy haciendo yo, hasta que cambie un poquito de color, hasta que palidezcan un poco las yemas del huevo. ¿Ves que ya va clareando, que se va poniendo un poquito más claro? Este es el punto que quiero. En este momento voy a añadir los secos tamizados, muy importante. Vamos a tamizar tanto la harina como el polvo de hornear. Añado 6 cucharadas de harina común de trigo. En este caso, ni repostera, ni leudante, ni panadera, nada, la común. Si quieres usar harina leudante, puedes usarla perfectamente. El siguiente ingrediente, que sería la cucharada de polvo para hornear, te la ahorras y ya está. Mira, aquí hasta el último momento, ahora ya para que acabe de pasar los últimos pizquitos de harina con la cuchara para adentro. Y ahora la cucharada de polvo para hornear o levadura química, como sea que lo llames, que también voy a tamizar. Muy importante, si no ves, todas esas bolitas estarían en tu bizcocho y eso no lo quieres. Le damos, como antes, con la cuchara para que acabe de pasar por el tamiz, por el colador. Y ahora sí, ya lo tengo listo para comenzar a integrar. Voy a añadir un ingrediente extra a la receta. Si quieres se lo pones y si no, no. 1/8 de taza de aceite. Yo estoy usando aceite de girasol. Un aceite neutro va perfecto. ¿Quieres usar oliva? Va genial. ¿Quieres no ponerle el aceite? También va a quedar bien. Un poquito más seco el bizcocho, pero va a quedar muy rico. Y ahora el siguiente paso ya es muy fácil, pero muy importante. Tenemos que conseguir que todos nuestros secos se integren perfectamente hasta tener una mezcla como la que yo tengo. Así nada más podríamos llevarlo al horno, pero lo vamos a hacer en esta ollita. Puedes hacerlo en la olla, puedes hacerlo en una sartén. Lo único importante es que tenga tapadera. Voy a poner un chorrito de aceite, puedes usar mantequilla, manteca, lo que tú quieras. Simplemente voy a engrasar la olla y le voy a poner en la base así un poco de papel de horno recortado, un circulito para que luego sea muy fácil desmoldarlo. Y para acabar, la voy a enharinar un poquito. Exactamente igual que hacemos con el molde. Al llevarlo al horno, lo voy a hacer lo mismo para llevarlo al fuego. Toda la mezcla dentro. Y el secreto de este bizcocho es hacerlo muy despacito. El bizcocho tiene que hacerse en 25-30 minutos con la tapadera para que haga efecto horno y a fuego muy bajo, como has visto que he puesto yo aquí. Si pones el fuego más fuerte, se va a quemar la base y no va a resultar el bizcocho. Tiene que ir despacito, tienes que tener esa pinta que tiene el mío. Lo sacas, lo dejamos reposando otros 10 minutitos hasta poder tocarlo con las manos y no quemarnos. Y ahora sí, el bizcocho tiene que estar perfecto para desmoldar. Fíjate que no se dora por arriba como se doraría en el horno, pero no hay problema ninguno porque el bizcocho, ahora lo vas a ver, mira que perfecto sale. También depende de la olla, de la sartén que tú uses, puede quedar un poco más dorado en la base. Eso tampoco hay problema. Puede simplemente tener en cuenta de que no esté muy fuerte el fuego para que no se queme. Y ya está. Ahí voy a cortar una porción para que veas qué tal está por dentro. Lo puedes bañar, como hago en muchos bizcochos. Lo puedes poner con una cobertura o lo puedes comer así, directamente, que mira qué esponjosidad, qué maravilla de bizcocho, que parece mentira que lo hemos hecho en el fuego. Y bueno, aquí ahora como siempre te voy a dejar los ingredientes para que pauses en descripción. ¿También los tienes? Y por último, claro que sí, mi momento favorito. Riquísimo, un bizcocho bien básico, bien fácil, sin encender el horno y te sirve para lo que quieras. Espero que cuando lo hagas
vuelvas y me dejes en comentarios si es verdad o no, que está increíble. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, es un beso y hasta la próxima.